Aló, buenos días, ¿me escuchan? Benjamín, Carlos, Catalina, Felipe, Franco. Buen día, profesor. Hola, hola. Roberto, ¿quién está más ahí? Juan, Joaquín, Luis, Sebastián. Hola, buenos días, profesor. Buenos días, Felipe. Bueno, voy a aprovechar de comenzar. Déjenme admitir aquí, hay varios que están en la fila. Ahora sí. Buenos días a todos los que se están incorporando. Voy a comenzar la clase de hoy. Un poco diferente. Me voy a permitir antes compartir. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, le decía que me voy a permitir comenzar la clase de hoy un poco diferente. Recordarles, ¿verdad? Y cómo no estar, cierto, pendiente de lo que está ocurriendo con la pandemia que estamos viviendo. En Chile ya tenemos casi 27.000 muertes que han ocurrido como consecuencia de la pandemia. Y ya tenemos más de un año y llevamos más de 1.200.000 casos. En el mundo ya son más de casi 3,5 millones de muertes. Y tenemos un casi 50% de personas vacunadas. Y de las cuales un 83% casi ya está con la segunda dosis. Hay noticias en relación a esto que también es bueno que ustedes, me imagino, ya las están circulando. Quizás una de las publicaciones científicas que más está llamando la atención en este minuto es la que apareció el día 30 de abril en la revista científica Circulation Research a propósito de esta pandemia y del virus, donde plantea un giro importante que puede tener, si es corroborado, también una serie de consecuencias y desafíos, ¿cierto? Que se plantea que este virus, ¿verdad? A diferencia de lo que venía planteándose, es un virus que tiene un origen y ataca fuertemente el sistema vascular, y por lo tanto el tratamiento que veníamos nosotros recibiendo y planteando, incluyendo el desarrollo de las vacunas, es más similar a un virus que ataca el sistema respiratorio. Y yo los invito a que ustedes lean, ¿cierto? Tanto lo que está apareciendo en la prensa, que como ustedes verán, siempre estamos un poquitito atrasados con la prensa en algunas noticias. El artículo es del 30 de abril y la publicación apareció recientemente, ayer, en los diarios locales, y hoy día se están haciendo entrevistas respecto del impacto que podría tener este eventual giro en el virus, ¿verdad? En el virus y en su origen y por lo tanto qué es lo que ataca en el sistema, que no es el sistema respiratorio, sino que el sistema vascular, indudablemente que tiene consecuencias en los otros, como explicaba un médico hoy día. Tiene consecuencias en todos los otros sistemas que forman parte del organismo, ¿no? Sin embargo, no deja de aparecer como un desafío y una preocupación adicional en medio de la pandemia. Dicho eso, también me gustaría relacionar algunas de las noticias que aparecen en la prensa
con los tópicos que nosotros estamos tocando en el curso, en particular este de aquí, los vacunatorios móviles, que como ustedes pueden sospechar son tipo ambulancias, ¿verdad?, que andan circulando y se detienen en algún lugar y comienzan a vacunar a las personas. Interesante porque algunos de sus colegas realizamos un proyecto de licenciatura el año pasado, justamente pensando en cómo aumentar la tasa de vacunación, y una de las alternativas era indudablemente implementar en vacunatorios móviles, y ese es un problema de diseño de cadena de abastecimiento, un problema de diseño de cadena de abastecimiento que la verdad que mezcla el diseño con el ruteo de vehículos. Es un problema interesante y lo quise mencionar porque es una noticia bastante reciente, también es del día de ayer, y los vacunatorios móviles ya están funcionando desde hace algún tiempo, ¿ya? Pero alineado con lo que estamos nosotros estudiando en este curso. En particular, recuerden que la unidad 2, en que todavía estamos, se refiere a diseño físico de cadena de abastecimiento, y la unidad 3 que viene al problema de gestión de cadena de abastecimiento, donde vemos principalmente el problema del ruteo. Y los vacunatorios móviles es un problema interesante, porque ustedes tienen que imaginarse que es una ambulancia, tenemos un territorio, ¿verdad?, una zona geográfica donde hay una demanda, en este caso pacientes que necesitan ser vacunados, y tenemos una capacidad limitada en número de ambulancias, y también las ambulancias pueden tener la limitación del lugar de donde salen, que puede ser uno, un lugar que puede ser un hospital, ¿verdad?, u otro centro de salud, y hay que definir una ruta, pero también una localización para esta ambulancia, que la ruta, ¿verdad?, en el fondo lo que va haciendo, junto con la localización es dónde se va a estacionar la ambulancia y qué va a cubrir, y sin duda alguna hay restricciones adicionales respecto de las que nosotros hemos considerado que son interesantes que ustedes las tengan en cuenta. Una de las restricciones adicionales que aparece ahí es que si la ambulancia, en el caso de la ambulancia, se detiene en algún lugar, el vacunatorio móvil se detiene en algún lugar, es porque a partir de ahí va a cubrir, que se llama, un determinado número de pacientes, y para eso la cobertura tiene asociado una distancia máxima o un tiempo máximo en que nosotros podemos estar, el paciente puede estar desde el punto donde la ambulancia está. Así, por ejemplo, uno podría definir que los puntos donde se va a parar la ambulancia o el vacunatorio móvil, a lo más una persona debería estar alejado 15 minutos caminando, por ejemplo. Por lo tanto, uno define esos puntos y con ello define también la cobertura, porque uno más o menos lo que hace es tener un radio, ¿cierto?, de 15 minutos alrededor del punto, 15 minutos a pie, alrededor del punto donde para. Por lo tanto, van a haber una gran cantidad de puntos e intersecciones, donde hay pacientes que van a poder ser atendidos desde uno u otro lugar, ¿correcto? Y lo que queremos, desde luego, es tener la cobertura completa, no es la máxima cobertura, aquí todos tienen que ser vacunados, todos los pacientes. Por lo tanto, necesitamos definir cuáles son esos lugares donde la ambulancia va a parar, cuál es el recorrido que va a hacer la ambulancia para que, el vacunatorio móvil, ¿cierto?, para que cubra, para que toda la gente sea vacunada, pero que al mismo tiempo optimicemos los recursos, que son escasos. ¿Cuáles son los recursos escasos? Las ambulancias, ¿cierto? Pero por otro lugar, que haga un recorrido la ambulancia en un tiempo que le permita también al personal. Recuerden que el estrés, ¿verdad?, de la pandemia se lo está llevando en un porcentaje importante, no es que sean los únicos, pero sí en un porcentaje importante, todos los servidores, ¿verdad?, de salud. Entonces también hay tiempos que deben respetarse, y uno coloca esos tiempos como parte del problema de diseño y de gestión de la cadena de abastecimiento para definir lugares
y la ruta que debe hacer este vacunatorio móvil de manera de atender a la población, a los pacientes, vacunarlos, pero también, por otro lado, considerar los tiempos que tienen el personal de salud para desarrollar su trabajo en forma diaria. Y uno puede, la verdad, que trabajar bastante bien con diferentes turnos. Uno podría decir que cada vez que la ambulancia salga o el vacunatorio móvil salga desde un centro de salud, que puede ser un hospital u otro, va a tener 4 horas, va a estar 4 horas en servicio, de manera que el personal de salud vuelva, ¿verdad?, a las 4 horas y haya un cambio, y de nuevo salga el vacunatorio móvil, esté otras 4 horas, etc. Ese es un ejercicio práctico que se hizo durante el proyecto de licenciatura, uno de los proyectos de licenciatura el año pasado. Bueno, quería comentar eso, partir de forma diferente la clase de hoy, y continuando, hoy día voy a tratar ejercicios, ejercicios considerando que la prueba ya está ahí a puertas, la primera prueba. Recordarles de que hemos trabajado con un problema de diseño, lo último que hemos hecho, un problema de diseño en varias capas. En particular hemos abordado el problema de diseño en 3 capas para la industria vitivinícola, donde en la primera capa, recordarán ustedes, están las plantaciones. En la capa de en medio de estas 3 capas están las plantas que van a localizarse, y en la última capa, que es la capa de los clientes, nosotros la verdad que estamos considerando ahí tipo supermercados, ¿verdad?, locales de supermercados a los cuales llega estos productos, que son los vinos. También dijimos que el problema en esta industria y el caso que estamos enfrentando es sobre la localización de las plantas, cuántas plantas localizar, ¿cierto?, para atender una demanda. Y tenemos restricciones, claro, tenemos restricciones en la capacidad de las plantaciones, que son las uvas que se van a producir para después ser vitivinificadas, en las plantas, que es la capacidad también de procesar las uvas y transformarlas en vino, y el objetivo que perseguimos es, claro, hacer funcionar una cadena desde el punto de vista físico que minimice los costos de ubicar las plantas vitivinícolas, y también minimizar los costos de transportar la uva desde las plantaciones a las plantas, y luego el producto desde las plantas a los, en este caso, supermercados o la capa de los clientes, que en nuestro caso, vuelvo a repetir, son los supermercados. Ese es el problema que hemos venido trabajando como problema de diseño. Es un problema de programación lineal entera. Les di ya datos de varios ejemplos y hemos resuelto él. Les he pedido que usen el software también para resolverlo. Y lo último que hicimos fue revisar una heurística simple para resolver uno de los problemas que hemos dejado con base en estos datos. Y recordarán ustedes que como parte de la solución óptima que encontramos es la que estoy mostrando ahora, donde se abren 2 plantas, 2 de las 3 plantas, la planta 1 y la planta 2, y se definen los flujos que hay entre los diferentes miembros de la cadena o actores de la cadena, que son entre las plantaciones y las plantas, y cómo las plantas van a poder satisfacer la demanda que ocurre en los clientes. El valor de la función objetivo es el que está ahí, y es el valor, ¿verdad?, que indica en el fondo que tenemos que funcionar de esta forma, hacer funcionar de esta forma, que está representada ahí, la cadena de abastecimiento, y ubicando esas 2 plantas, ¿verdad?, pero respetando los flujos que hay entre cada uno de los miembros, y con ello nosotros vamos a obtener un
valor en la función objetivo que minimice los costos, tanto de ubicar las plantas como de hacer funcionar la cadena de abastecimiento, y ese valor es de 1.180 unidades. Aquí hay varios ejercicios y hoy día yo me voy a detener en algunos de ellos para mostrarles cómo se resuelven. En particular, tienen una lista aquí para analizar, discutir y resolver que complementan las listas anteriores. Si alguien pregunta, como por ahí hubo un alumno que preguntó, los ejercicios van a salir de los ejercicios, ¿verdad?, que he dado durante toda esta parte del semestre, que corresponden a la unidad 2, desde luego. Pueden revisar, ¿verdad? Y casi en todas las clases hay ejercicios y por lo tanto, resolviendo ellos, ustedes deberían estar bien preparados para la prueba. En este ejercicio, que recogen algunos de los ya discutidos anteriormente, hay varios, ¿verdad? Hay 6, 5 en esta y más uno que está en la próxima transparencia, este de aquí. Y plantea, por ejemplo, que dada la situación base, que es la que mostré en las transparencias anteriores, con los datos que se mostraron de capacidades, de costos, ¿verdad?, de abrir, de costos de transporte, oportunidades de transporte, ¿verdad?, capacidades tanto de las plantas como de las plantaciones, y también la demanda de los clientes. Esa es la situación base que mostré anteriormente. Lo que dice aquí, cómo usted, ¿verdad?, podría considerar en el modelo que algunas instalaciones no pueden ser cerradas y se debe atender a un aumento de la demanda con las instalaciones existentes y o nuevas instalaciones. Entonces, ¿cómo modela eso? En particular, no se pide que usted lo hagan para un ejemplo. No, lo que se pide es piensen en un problema general, ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces, ¿cuáles son las modificaciones que usted incluiría a este que voy a mostrar ahora, a este modelo, para considerar justamente de que una vez que ustedes resuelven este modelo, le van a surgir como respuesta que ustedes tienen localizado plantas, ¿cierto? Que algunas de las variables y sub k son 1 y otras son 0, pero la situación es, bueno, usted decidió cómo hacer funcionar esta cadena de abastecimiento, resolvió este modelo, pero ahora ocurre que pasaron 6 meses, pasó un año del funcionamiento, y para beneficio de la empresa, ¿cierto?, se aumentó la demanda en algunos de los clientes. O sea, vino un aumento de la demanda en algunos de los clientes. Podría ocurrir también que apareció un nuevo cliente y también eso genera una nueva demanda. Entonces, ¿qué hacemos con la cadena de abastecimiento? Bueno, lo que uno debería hacer es volver al modelo y decir, veamos si yo estoy preparado para atender ese aumento de demanda tal cual está funcionando hoy día mi cadena de abastecimiento. Tengo que hacer algunas modificaciones. Lo que ocurre, sí, es que en el planteamiento que se hace dice, usted no puede cerrar las plantas, tiene que mantener las plantas. Entonces vea si ese aumento de demanda le es conveniente y si usted lo puede atender. Tal vez lo puede atender con un aumento en el número de plantas. Ok, esa es la situación. Que es una situación práctica, porque imagínense ustedes la inversión que hay por detrás de abrir una planta de vitivinificación. No se abre todos los días, ¿cierto? Ni tampoco se puede llegar y cerrar. Normalmente en los proyectos de diseño físico de cadenas de abastecimiento, como el caso que estamos mencionando, y yo lo he también observado, comentado en las clases anteriores, son decisiones estratégicas que se llaman. ¿Por qué? Porque se mantienen en el tiempo. Eso quiere decir que una vez que decido abrir una planta, ella va a estar operando por 10, 15, 20 años. Si ustedes ven las vitivinícolas chilenas, hay algunas que tienen plantas operando por 40 años, y la han ido modificando, etcétera, pero eso es, no se llega y se cierra una planta. Entonces aquí estamos en una situación que ocurre porque las empresas siempre, especialmente en el sector vitivinícola,
están buscando nuevos mercados. Y nuevos mercados puede significar dos cosas. Pues, una combinación de ellas. También podría ser uno, que estamos vendiendo, como ocurrió, estábamos vendiendo en Europa, estábamos vendiendo en Sudamérica, estábamos vendiendo en Norteamérica, pero se abrió el mercado asiático. Y eso quiere decir que hay un aumento de la demanda. Ok, entonces ustedes lo que tienen que colocarse en la situación, cómo este modelo podría responder a ese aumento, al análisis de ese aumento de la demanda. ¿La empresa está o no está preparada? ¿La cadena de abastecimiento está o no está preparada? ¿Qué hay que hacer? O podría ocurrir, como lo que también está ocurriendo, que el mercado asiático está creciendo fuertemente en la demanda. ¿Por qué? Porque comenzó tímidamente, no conocían el producto vino, no conocían el producto vino chileno, les gustó y ahora están pidiendo más. Por lo tanto, el mismo mercado, puede ser China, ¿verdad? Está aumentando su demanda. Entonces, ok, ¿cómo la cadena de abastecimiento, que hoy día tiene plantas instaladas, que hoy día tiene flujos funcionando, ¿verdad? Que hoy día está atendiendo un mercado, que hoy día tiene plantaciones, puede o no atender ese aumento de demanda? Esa es la pregunta que se hace. Entonces, para responder una pregunta como esa, yo me voy al caso, les recuerdo los datos, ¿cierto? Estos datos. Les recuerdo que esta es la solución, así está funcionando la cadena de abastecimiento, ¿correcto? Esas fueron las plantas que se abrieron, esas son las capacidades, no se han modificado las capacidades de las plantaciones, no se ha modificado la capacidad de las plantas, pero sí hoy día tenemos un aumento de demanda. Entonces uno podría intentar analizar qué ocurre con ese aumento de demanda, y para ello yo simplemente tomé uno de los clientes, como ustedes pueden ver aquí, y estoy aumentando la demanda del cliente 3, ¿cierto? Donde la nueva demanda del cliente 3 pasa de 30 a 50 unidades. Entonces, si uno suma la demanda suma de los 3 clientes, suma 145. Son el 35, que no ha cambiado, el 60 del segundo, ¿cierto? Que tampoco ha cambiado, y tengo este de aquí, ¿cierto? Que sí cambió, aumentó a 50, y por lo tanto, si sumo esos 3, me va a dar estos 145. Entonces, el primer análisis, antes de llegar y colocar los datos en el modelo, que ha sido programado tal vez en OPL, y ustedes van al Excel, ¿cierto? Y modifican los datos. No, el primer análisis es el de ustedes, antes de ir y automáticamente, como un robot, colocar los datos en el Excel. Lo primero que hay que hacer es analizar cuáles podrían ser las consecuencias de esto. Y uno de los análisis que no puede faltar es ver si tenemos capacidad suficiente para atender esa demanda. Entonces, aquí hay dos análisis de capacidad que hay que hacer. Uno es si las plantaciones son capaces de atender esa demanda de 145, y ustedes ven que efectivamente, si yo me voy al lado de las plantaciones, sí, si sumo la demanda la capacidad de las plantaciones, que es esta de aquí, es superior a 145. Así que yo no tengo problemas por el lado de las plantaciones. Pero tengo que ahora fijarme en la capacidad de estas de aquí, que son las plantas que hoy día están abiertas y que están funcionando. Tal vez por un año estuvieron funcionando, por 2 años, y después de 2 años, ¿verdad? Aumentó la demanda de uno de los clientes a esas 50 unidades. Por lo tanto, yo también tengo que chequear si la capacidad de las plantas es suficiente para atender la nueva demanda. Y si ustedes ven, infelizmente no lo es, porque si sumo la capacidad de la planta 1 con la capacidad de la planta 2, llego a 135 unidades. Por lo tanto, me faltan 10. ¿Cuál es la respuesta común que han tenido en un porcentaje no menor los alumnos cuando se enfrentan a un problema como este? Es que, vuelvo a repetir, automáticamente colocan los datos. Colocan los datos en el Excel, ¿cierto? Y corren el software. No hacen esta discusión, ¿verdad? Ni este análisis que estamos compartiendo ahora, cuando es absolutamente necesario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que dicen, profesor, el problema es infactible. No, pues la pregunta es otra. La pregunta es, ¿verdad? Dado que usted tiene un sistema hoy día funcionando,
cómo el modelo anterior podría o no dar respuesta a un aumento de demanda. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Es ir al modelo y decir, pucha, ¿qué alternativas tengo? La verdad que desde el punto de vista de las plantaciones, en mis datos originales yo no tengo más capacidad para producir en las plantaciones. Es lo que tengo. Afortunadamente, como consecuencia del análisis, yo tengo capacidad para atender esa demanda, ese aumento de demanda, porque mis plantaciones pueden producir. El problema que yo tengo es las plantas. ¿Y qué hago con las plantas? Bueno, recordarán ustedes que teníamos una tercera planta que no la abrimos, ¿cierto? Correcto, tenemos esa tercera planta. Ok, entonces, ¿cómo nuevamente ese modelo matemático podemos modificarlo para que me diga si esa nueva planta es necesario abrirla? Desde luego que va a resultar que es necesario abrirla, El punto sin duda va a ser que los flujos van a cambiar. ¿Por qué van a cambiar? Claro, porque si ustedes abren esta planta de aquí, esa planta de ahí algún flujo va a tener, quiere decir, va a recibir flujo de las plantaciones, pero también va a entregar productos a los clientes, porque si no, no podríamos atender ese aumento de demanda. Y por lo tanto, si esa planta comienza a recibir flujo de las plantaciones y comienza a entregar productos a los clientes, es natural que también que las plantas existentes, estas de aquí, que existían hasta el segundo año, ¿verdad?, de operación, también modifiquen. ¿Por qué? Porque, pucha, ahora yo voy de nuevamente a equilibrar los costos, tanto de transporte como de abrir, de instalación. De esa manera, los flujos que llegan actualmente a esas plantas, como los flujos que salen de esas plantas, que es el producto que va a hacer los clientes, se van a ver modificados. ¿Y cómo se van a ver modificados? Justamente, el modelo es el que me va a dar respuesta. Entonces, ¿qué modificación yo tengo que hacer al modelo? Una, la verdad que bastante simple. Conservo los datos originales, los cuales son los datos originales, ¿cierto? Estos datos originales los conservo, ¿cierto? Y lo que voy a modificar en el modelo va a ser simplemente que considere que no puedo cerrar las plantas actuales, que las tengo que mantener. Y esa modificación en este modelo significa que simplemente yo tengo que hacer que las plantas que están abiertas tengan en este modelo valor 1. Y por lo tanto, yo lo que puedo agregar aquí es que y sub 1, y sub 1 sea igual a 1 e y sub 2 sea igual a 1. ¿Por qué y sub 1 igual a 1 y por qué y sub 2 igual a 1? Porque eso significa que la planta 1 está abierta y la planta 2 está abierta. Por lo tanto, yo corro esto nuevamente y lo que me debería entregar, que es un trabajo que les dejo para ustedes hacer, es los nuevos flujos, porque sin duda alguna las tres plantas van a estar abiertas. ¿Y por qué van a estar abiertas? Porque solo así yo voy a tener capacidad en las plantas para atender ese aumento de demanda que ahora totaliza 145 unidades. Y lo que se va a modificar son los flujos. ¿Por qué? Porque yo voy a intentar minimizar los costos. Esto de aquí no tengo forma porque tengo que abrir las tres plantas, pero sí esto de acá. Entonces los flujos van a verse modificados y por lo tanto los valores de las variables de flujo entre plantaciones y plantas, estas de aquí, ¿cierto? Estas de aquí, y los valores de las variables de flujo entre plantas y clientes van a verse modificados. Entonces, eso es lo que ustedes pueden ver. Dejé la PPT, ya está disponible en Facebook y también en Educando, y aquí está lo que acabo de comentar como respuesta entonces a esta primera pregunta, que es esa de aquí. Me voy a ir ahora a otro caso, ¿cierto? Que está planteado aquí, en esta serie de ejercicios, y ese caso tiene que ver con el reflujo, que existe un flujo reverso
en todas las plantas de un 20% del material, en este caso de la materia prima, que reciben, y ese va a desecho. Entonces, ¿eso puede ocurrir? Sí, volvamos a la situación original, que no es esta, porque esta es la respuesta a la situación original. En la situación original tenemos que las plantaciones envían producto a las plantas y las plantas, ¿verdad?, reciben, procesan y hay un 100% de eficiencia en las plantas, de manera de que todo lo que entra es como que 1 kilo que entra a una planta de procesamiento se convierte en 1 kilo de salida. Y eso es lo que finalmente va hacia el cliente. Ese es el supuesto original. Ahora, sin duda alguna, ustedes deben haberse preguntado si eso es verdad en la práctica, y la respuesta es no. Siempre en los procesos como los que estamos mencionando hay pérdidas. Hay pérdidas de diferente tipo, ya sea porque la maquinaria, ¿verdad?, no es 100% efectiva, ¿cierto? En que los kilos que reciba los saque, ¿cierto?, equivalentemente, o porque hay algún tipo de otro en los procesos de pérdida, y esos pueden ser en la manipulación. ¿Qué significa en la manipulación? Sí, pues imagínense que, recuerden ustedes que hay en la vitivinificación, sin ir en el detalle, hay un punto en el cual la uva entra a una planta y sale por el otro lado el líquido. Ok, está bien. Pero antes de que la uva entre a la planta propiamente tal, que la va a convertir en el líquido, hay una manipulación. Hay una manipulación, ¿verdad?, de la uva, que viene desde allá del campo. Pero supongamos que en la misma planta, hay una manipulación, que es el caso de la uva, y hay una separación también de la uva, entre la uva que puede entrar a proceso de vitificación y no. Por lo tanto, ahí ya tienen una pérdida. Y la otra es la pérdida por la falta de buen manejo, que puede ocurrir en la uva, que la uva en medio, ¿verdad?, se daña, y por lo tanto también, pues de 100 kilos, de 1 tonelada que se recibe para procesar, solamente un porcentaje, el 90, el 95%, pasa a la planta, ¿cierto? Y ahí uno puede suponer que tampoco hay pérdida, y por lo tanto hay un 95% de la tonelada que se recibió que se va a transformar en vino. Entonces existen esas pérdidas, y aquí en este ejercicio la invitación es que justamente uno medite qué ocurre con esas pérdidas. Entonces aquí lo que se está diciendo, oye, en todas las plantas, esta no es les repito, no estoy analizando aquí la solución, estoy analizando la situación original en la cual hay flujo de todos para todos. Entonces lo que está diciendo este ejercicio en particular es que en todas las plantas hay una pérdida del 20%. Lo que quiere decir que si aquí llegan 60, se pierde el 20%. Quiere decir que hay 12 que van, en este caso, está diciéndose que van a desecho. Pero ese desecho, cuidado, porque también uno lo puede tratar. Yo creo que ya lo mencioné, y uno de los conceptos y estrategias, ¿verdad?, para mitigar el impacto que en general las empresas tienen, no solo las empresas, organizaciones en general, tienen en el ambiente, y mitigar, por lo tanto, los efectos del cambio climático, es mirar que no existen desechos, sino que todo lo que podría, entre comillas, llamarse desecho, uno tiene que buscar el valor para ello. Entonces, en el caso que estamos viendo, no. Me voy a referir posteriormente a eso. En el caso que estamos viendo, estamos diciendo, no, mira, el 20%, o sea, las 12, ¿verdad?, kilos por cada 100 que se perdón, los 12 kilos por cada 60 que se reciben van a desecho. ¿Ok? Eso quiere decir, por lo tanto, que hay un lugar físico en el cual se están recibiendo los desechos de cada una de las plantas. Ahora, nosotros no sabemos a priori. No sabemos porque el problema, lo que plantea es el problema original, que quiere decir con estos datos, voy de nuevo acá, voy de nuevo aquí, con estos datos, usted considere que con estos datos ahora usted tiene que resolver un problema en el cual
hay un 20% de desecho en cada una de las plantas. Entonces lo que nosotros no sabemos es cuánto flujo va a llegar a las plantas. No sabemos. Entonces, el modelo lo que pide es que usted analice, el problema lo que pide es que usted analice la situación y diga cómo el modelo podría modificarse para que pueda resolver este nuevo problema en el cual hay que considerar una pérdida en las plantas. Y yo estoy diciendo 20%, pero ese podría ser en el modelo un parámetro, un dato, claro, un parámetro, un dato. ¿Ah? ¿Por qué? Porque también yo podría preguntar, podría no preguntar, sino que podría considerar como parte del problema el que las plantas tienen pérdidas diferentes. Y eso también es cercano a la realidad. O sea, yo tengo dos plantas, ¿cierto? Y por lo que he mencionado, ya sea por tecnología de la planta o por todo el proceso que se realiza en ella, la manipulación de la materia prima y del producto, dos plantas pueden tener la misma tecnología, pero pueden tener pérdidas diferentes. Tengo dos plantas con tecnología diferente y hay pérdidas también por manipulación diferente. Entonces, en una puedo perder el 20, en la otra planta puedo estar perdiendo el 10, el 15, o el 25, o el 21. Aquí lo estamos simplificando. Y estamos diciendo que todas las plantas tienen la misma pérdida, que es el 20%. Y vuelvo a reiterar, el ejercicio lo que plantea es que ese 20% de pérdida, que no sabemos cuánto es, porque no sabemos cuánto es lo que va a llegar a una planta, ese se va a desecho a un vertedero. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí como problema y datos originales? Bueno, yo necesito saber cuál es el costo de enviar de cada planta al vertedero. Claro, porque el vertedero, consideren una planta en San Bernardo, ¿cierto? En San Bernardo, bien digo, consideren otra allá cerca de Santa Cruz, ¿cierto? Y otra en Sagrada Familia. Tengo tres plantas. Y el vertedero, ¿cierto? El único donde podrían enviar estos productos queda en Romeral. Interior Cordillera. ¿Ok? Entonces, para yo saber, como parte del problema, cuánto de uva va a recibir la planta que queda en San Bernardo, ¿verdad? La planta que queda cerca de Santa Cruz, y la otra planta en Sagrada Familia, ¿cuánto van a recibir? Necesito saber también cuánto va a costar el desecho, el 20% de lo que reciben, va a costar enviarlo, ¿cierto?, al interior de Romeral a ese desecho. Por lo tanto, hay un costo, nuevamente hay unitario de transporte que yo necesito como dato. Y eso es parte de lo que ustedes, como analistas, deben decir, bueno, para resolver este problema yo necesito ese costo. Estupendo. O como parte de los datos, yo ya se los entrego. Pero en la realidad, ustedes tienen que saber que necesitan ese dato y salir a buscar. Ese es el punto que yo estoy planteando ahora. Lo otro que necesito, que yo no tengo, es saber cuánto va a ir para allá. ¿Para dónde? Claro, cuánto va a ir de cada una de estas plantas para el desecho. Por lo tanto, el volumen veces el costo unitario de transporte me va a dar un costo. En esta situación que yo estoy planteando, el vertedero existe y no hay costo de abrir el vertedero. No, el vertedero existe. Por lo tanto, el único costo que en esta pregunta se está considerando es el costo de transporte. Y ese es un costo de transporte que yo tengo que agregar, desde luego, aquí, en la función objetivo. Tengo que agregarlo, ¿por qué? Bueno, tengo que agregarlo porque es lo que me va a permitir minimizar los costos totales. Yo, recuerden, en esta situación ahora, yo no sé dónde voy a abrir plantas, ni sé cuáles van a ser los costos entre las plantaciones y las plantas y entre las plantas y los clientes. Y tampoco sé los costos que van a existir entre el flujo que va a nacer ahora, el desecho, desde las plantas al desecho. Entonces, esos cuatro términos tienen que estar en la función objetivo. Y además yo debo preocuparme de modificar acá. ¿Por qué? Porque esta de aquí yo no tengo modificación en la capacidad, esta de aquí no tengo modificación en la capacidad,
esta, perdón, en la demanda, esta de aquí no tengo modificación en la capacidad de las plantas, pero aquí sí, pues. Aquí sí, ¿por qué? Porque aquí, recuerden, estoy suponiendo el 100% de eficiencia, que quiere decir que todo lo que llega desde una plantación, los 100 kilos que llegan de una plantación a una planta, salen como 100 kilos. Eso es lo que considera este equilibrio de flujo en la restricción número 4, ¿ah? Que es para cada planta ocurre eso. Pero la situación ahora indica que no, pues. La situación indica de que hay una pérdida. Por lo tanto, lo que yo debo considerar es esa pérdida en el equilibrio. Y ahora, por lo tanto, lo que yo tengo aquí es la situación en la cual el 80% de lo que está llegando, porque hay un 20% de pérdida, el 80% de lo que está llegando, quiere decir el 80% de esto, es igual a lo que sale. ¿Ah? Es igual a lo que sale. Por lo tanto, esa modificación debe estar incluida. Como también debe estar incluida que el 20% de lo que llega, el 20% de esto de aquí, de lo que llega, es lo que finalmente se va al vertedero. Por lo tanto, de nuevo, tiene que existir ahí la variable de flujo desde cada una de las plantas al vertedero porque es un único vertedero. Y esas dos modificaciones son las que hay que hacer, dos modificaciones porque reemplazan a esta restricción de aquí, ¿ah? Esa es la modificación 1 y otra modificación aquí en la función objetivo. Y claro, desde luego hay modificaciones en los parámetros y hay modificaciones en las variables. Tengo una nueva variable de decisión que es el flujo entre planta y vertedero y un costo, parámetro decía yo, y un costo, ¿cierto?, entre planta, costo unitario de transporte, entre planta y vertedero. Eso es lo que está explicado también en esta transparencia. Aquí, cuando se habla de reflujo, estamos hablando de ese reflujo aquí que está en rojo. Este de aquí, el cuadradito aquí abajo en rojo, está representando el vertedero. El vertedero. Aquí están los datos originales, ¿cierto? Que son los que mostré. Esto no corresponde, este valor de la función objetiva óptima no corresponde, ¿cierto?, a una solución, es la solución del problema original. Entonces, si ustedes lo quieren, pueden borrar este valor de aquí porque no corresponde, ¿cierto? No corresponde ese valor de ahí. Y lo que sí corresponde son todos los datos que están entregados aquí. Datos de capacidad de las plantaciones continúan siendo los mismos. Datos de capacidad de cada una de las plantas continúan siendo los mismos. Y los datos de demanda continúan siendo los mismos. Y los costos aquí continúan siendo los mismos. Los costos de transporte unitario entre plantación y planta. Y los costos de transporte unitario entre planta y clientes. Las variables de decisión continúan siendo las mismas, de flujo aquí y flujo aquí, y la variable Y sub K, que K representa 1, 2 y 3, ¿cierto? El conjunto de 1, 2 y 3, y sub K, variable binaria, que dice si una planta se abre o no. Tenemos aquí una nueva variable que, si ustedes ya revisaron esta presentación, van a ver que yo le llamé R sub K a la variable de flujo que va desde planta al vertedero. R sub K porque tengo un solo vertedero. Entonces R, ¿verdad? Y si es R1, quiere decir el flujo que va de desecho desde la planta 1 al vertedero. Si es R2, el flujo que va desde la planta 2 al vertedero. R3, el flujo que va desde la planta 3 al vertedero. Y eso está representado aquí, ¿cierto? Si ustedes lo ven, aquí abajo aparecen tanto el efecto del costo, ¿cierto? Aquí, costo de transporte unitario, como la incorporación de la nueva variable que acabé de explicar. Lo otro que ustedes pueden ver aquí es lo que ya expliqué, las modificaciones que tienen que hacerse a la
al modelo original, que repito, son dos modificaciones en las restricciones, cambiar la restricción 4 por estas de aquí, cambiar la función objetivo y no olvidarse, ¿cierto?, de que también es una modificación al modelo, una nueva variable de decisión y incorporar estos coeficientes de aquí, que son de transporte, costo de transporte unitario entre las plantas y los vertederos. Entonces, eso como segundo. Aquí tienen una serie de otros problemas para resolver, ¿cierto? Que se los dejo como ejemplo de los datos que ya fueron usados anteriormente, no como ejemplo, sino que como ejercicios. Y antes de terminar, claro, me gustaría compartir solo una modificación adicional que normalmente confunde y los hace a los alumnos usar el modelo inadecuado. Y déjenme ver si está planteado aquí para discutirlo brevemente. Aquí está la número 4, la número 4, que está de aquí, la número 4, que dice respecto de la no existencia de los vertederos. Por lo tanto, en este caso particular, dice que hay 3 alternativas para ubicar el vertedero. Entonces, imagínense ustedes que volvemos al caso de San Bernardo, la planta de San Bernardo, volvemos al caso de que tenemos también en Santa Cruz, ¿cierto? Y otra en Sagrada Familia, que son las alternativas de ubicar las plantas, pero además tenemos 3 potenciales ubicaciones de vertedero. Que hay que decidir cuál de ellos se abre, o cuáles de ellos se abren, y claro, para la apertura de un vertedero necesitamos sus costos de instalación, y los costos de transporte entre cada uno de ellos, porque la situación es un poco diferente. Si ustedes me permiten, voy a salir de aquí para mostrarles de qué se trata esa situación. Voy a dejar de compartir, ¿cierto? Y voy a abrir esto. Correcto. Y me voy a ir aquí y voy a tomar esto de acá. ¿Están viendo esta transparencia? ¿Aló? ¿Están viendo esta transparencia? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Entonces, la situación que está planteándose es que ahora estos vertederos no existen. Por lo tanto, yo tengo 3 alternativas de vertedero. Tengo 3 alternativas de vertedero, ¿cierto? Y yo debo decidir cuál o cuáles de ellos voy a abrir. Tengo 1, 2 y 3. Y si antes tenía costos de transporte unitario entre cada planta y un vertedero, ahora tengo esos costos desde cada planta a cada vertedero. Por lo tanto, en términos simples, yo voy a tener esto aquí también, ¿cierto? Voy a tener entre este y este, ¿cierto? Y ahí ustedes lo pueden repetir para cada uno de las otras plantas. O sea, todos con todos aquí en las plantas y los vertederos. Tengo esa situación. Primero, entonces tengo costos de transporte unitario. Ahora, este valor que estaba aquí, que era de CR sub K, que era el costo de transporte unitario, desde una planta a un vertedero. Ahora yo necesito agregar un índice aquí, que puede ser el L, disculpen, el L, y el L es para los vertederos. Por lo tanto, voy a tener un costo de transporte unitario entre cada planta K y cada vertedero L, donde L puede ser 1, 2 o 3. Ese
una modificación. La otra es que ya esta variable, la RK, que era una variable que me indicaba en el caso anterior el flujo desde una planta al vertedero, desde la planta acá al vertedero, ahora no puedo mantenerla como está, también tengo que modificarla. ¿Por qué? Porque ahora es desde cada planta a cada vertedero. Por lo tanto, al igual que el costo unitario, también debe ser RKL. Al menos quiero que entiendan estas modificaciones que son diferentes y desde luego el impacto que tiene en la función objetivo y en las restricciones. Adicionalmente a esta variable de decisión, yo tengo que agregar también una variable de decisión binaria indicando cuál va a ser el vertedero que voy a abrir. Entonces, yo puedo definir esa variable, por ejemplo, puedo definirla, disculpen, puedo definirla como así, WYL, si ustedes la quieren, y esa va a ser una variable binaria, que si es 1 va a indicar, tengo que abrir el vertedero. Por lo tanto, si la doble Y2 es igual a 1, está indicando que el vertedero 2 se abre. Si la doble Y sub 3 es igual a 1, está indicando que el vertedero 3 se abre. Algo que no mencioné para el ejemplo anterior, y que el caso anterior, ¿cierto? También con vertedero, de un solo vertedero, y que para este también es necesario, es verificar antes de correr el modelo, etcétera, si es que existe factibilidad. Y una de las cuestiones que yo debo verificar es, oye, las plantas van a tener capacidad suficiente con el desperdicio que van a tener de 20% para atender la demanda. Entonces, ¿qué hago? Para ello, tanto en el caso anterior como este, yo sumo la capacidad total, porque en términos de oferta es superior a la demanda. Entonces no hay problema del producto que va a llegar acá, el producto que va a salir de aquí, ¿verdad? Hacia las clientes es donde yo podría tener problemas. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de 20%. Entonces, ¿dará la capacidad para atender esa disminución de un 20% en lo que va a salir de ellas? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente sumar, ¿cierto? Multiplicar por el 80% y ver si ese 80% es mayor o igual que la suma de la demanda. Si es mayor o igual, entonces no hay problema. Voy a poder atender toda la demanda de mis clientes. Entonces, eso no se olviden ustedes que antes de correr cualquier modelo matemático, ese análisis, como también ya lo he mencionado, y quiero volver a recordárselos, es sumamente importante antes de llegar, entrar los datos a la planilla Excel y correr el OPL, el análisis, que es algo que se pide como parte del curso, porque la aplicación propiamente tal, el correr el modelo, es una consecuencia casi que automática. ¿Qué es lo que tiene después de importante? Es la interpretación de los datos, es la interpretación de lo que ustedes obtienen como resultado. Bueno, si no hay más preguntas, llego hasta aquí. No se olviden de que este problema de aquí, por lo tanto, ustedes tienen que incorporar un costo fijo, ¿cierto?, en la función objetivo, además de las modificaciones que ya he contemplado, y tienen que modificar, desde luego, las restricciones. ¿Preguntas? No, bueno, les recuerdo entonces que a las 9:45 tenemos el segundo control con nota de lectura, va a ser, y van a tener 10 minutos, la plataforma es la misma que ya han usado ustedes, el Socrative, y desde luego también
Les recuerdo que el tiempo comienza a correr desde que el computador, por lo menos el que yo tengo, dice 9:30, perdón, 9:45, y termina cuando el computador me dice a mí, oye, son las 9:55. Entonces yo espero que cambie al 56 y el control se cierra. Eso es lo que cuenta como tiempo. Yo puedo dar un aviso 3 minutos antes, lo voy a dar por el Facebook. Les voy a decir que quedan 3 minutos y lo voy a dar por el Facebook. ¿Ok? Para que ustedes tengan una idea de cómo está el tiempo, pero deberían estar sincronizados sus tiempos de computador con los tiempos de computador que yo tengo. Las diferencias deberían ser mínimas. Lean las instrucciones, porque en las instrucciones está lo que puede ocurrir si alguno de ustedes, qué raro esto de acá, si alguno de ustedes tiene problemas durante el desarrollo del control. No se olviden de firmar la lista, y por favor firmen la lista los que realmente están asistiendo. Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, desde luego, quedamos hasta aquí. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, profe, que esté bien. Chao, que les vaya súper bien en el control. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao.